Ok, muy buenas tardes a todos. Nuevamente desde el Grupo de Investigación Sistemática perdón, el Grupo de Investigación Evolución y Sistemática Tropical de la Universidad de Sucre. Tenemos el gusto de presentar en esta tarde, dentro de los tópicos en biogeografía, la charla del doctor David Prieto Torres. El doctor David es magíster y es doctor en ciencias biológicas. David lleva aproximadamente alrededor de 5 a 7 años trabajando principalmente con bosque seco tropical, en esencia empleando modelos de nicho ecológico para tratar de desentrañar diferentes preguntas de cómo el efecto del cambio climático y cómo se pueden formar diferentes patrones en el bosque seco tropical. Y en esta tarde pues él es nuestro invitado y nos va a estar hablando sobre biodiversidad del bosque seco no tropical versus el cambio climático. Es importante la biogeografía para su conservación. He de recordarles a todos que, al igual que en las charlas anteriores, el doctor David tiene 45 minutos para realizar su charla y vamos a tener 15 minutos para preguntas. Por favor, cualquier pregunta la pueden hacer al final de la charla solamente. No pueden interrumpirla, o no vamos a interrumpir la presentación no vamos a interrumpir la presentación con preguntas, excepto cuando ya él termine. Listo. Entonces, no siendo más, yo los dejo en manos del doctor David Prieto. David, muy buenas tardes. Es un gusto volver a saludarnos después de tanto tiempo. Hola Jorge, buenas tardes a todos. Bueno, un placer haber recibido esta invitación de Jorge, que además de un compañero profesional es un gran amigo, y sobre todo aplaudirle la iniciativa que está haciendo, porque al final en estos tiempos de pandemia que tenemos no debemos dejar de conocer la biodiversidad que nos rodea y sobre todo la importancia que tiene conservarla, porque ya hoy en día el planeta pues nos dice que necesitamos poner bastante atención en cómo integrar los conocimientos para conservar toda su biodiversidad. Entonces, bueno, en este sentido, hoy quiero presentarles un poco como un recuento de todo lo que ha sido, como bien dijo Jorge, los últimos 5 o 7 años que hemos estado trabajando un grupo de investigadores que he tenido la fortuna de conocer y aprender bastante de ellos sobre la biodiversidad del bosque seco neotropical. Particularmente me llamó mucho la atención cuando Jorge hizo la invitación de tratar de reflejar por qué es tan importante la biogeografía en tema de la conservación y sobre todo en este tipo de ecosistemas. Entonces, bueno, la presentación está dividida como unos 4 o 5 puntos. Empezamos con lo que sería el contexto. Para aquellos que no sepan, el bosque seco neotropical es un tipo de ecosistema dominado típicamente por árboles de hoja caduca, porque pierden las hojas en época de sequía. Este tipo de vegetación, en su mayoría, más del 50%, son bosques o árboles que pierden sus hojas durante el periodo de sequía, que puede durar de entre 4 y 5 meses al año. Sus principales características climáticas es que la temperatura está por encima de los 25 grados centígrados y con una precipitación muy baja, llegando incluso a ser solo de 100 mililitros de lluvia al mes en determinados periodos. Es un tipo de vegetación muy heterogénea, tiene tanto matorrales como cactus y generalmente está fragmentado a lo largo del neotrópico o separado por otro tipo de ecosistemas que colindan con él, como son los manglares, las sabanas, los bosques de galería y sobre todo por una amplia matriz de tierras agrícolas. Entonces, sabiendo bien ya cómo es el bosque seco, qué lo caracteriza, la segunda pregunta que seguramente nos hacemos es, bueno, ¿por qué es necesario estudiarlo? ¿Y por qué es necesario estudiar su biodiversidad más que todo? Primero, tenemos que darnos cuenta que este tipo de ecosistemas en nuestro continente representa más del 50% de extensión. No obstante, a pesar de tener una gran extensión en el continente, es precisamente uno de los ecosistemas que menos atención ha recibido en cuanto a estudios de ecología, biogeografía y conservación. Además, a pesar de esa escasa información que existe en temas de biodiversidad, comparado con otros tipos de ecosistemas como los bosques de lluvia o los bosques lluviosos, muchos autores han logrado reportar que es un ecosistema que tiene altos niveles de endemismo y riqueza de especies. O sea, tienen individuos particulares solo en ese tipo de ecosistemas que no se encuentran en otros lugares. Además,
en temas de biogeografía histórica, pues han sido poco estudiados y por ende se entienden muy poco los patrones geográficos y evolutivos que han llevado a la conformación de estos ecosistemas. Pero aunado a eso, no solo la falta de información es lo que lo hace tan importante de estudiar, sino que además es uno de los ecosistemas más amenazados a nivel mundial. ¿Por qué estudiar el cambio climático? Sería seguramente la otra pregunta que algunos están haciendo. Pues bueno, recordemos que el cambio climático en términos generales lo describimos como una variación global del clima en la superficie de la Tierra y que está ocasionada tanto por factores naturales como por la acción directa del hombre. Es importante estudiarlo porque ya se ha evidenciado que el cambio climático tiene efectos directos tanto en la distribución como supervivencia de las especies. A modo general, se ha logrado establecer que típicamente esperaríamos con el cambio climático 3 tipos de respuestas en los organismos. La primera de ellas sería la adaptación. Ante el cambio o perturbaciones ambientales, los organismos deberían generar estrategias que permitan hacer frente o adaptarse a estas nuevas condiciones del clima. El otro es que si no tengo la capacidad de adaptarme, pues debo desplazarme y movilizarme a un lugar donde estén las condiciones idóneas para subsistir. Y lamentablemente en aquellos organismos que no tengan la capacidad de adaptarse o desplazarse, pues el escenario más esperado es la extinción. Esto obviamente va a generar cambios importantes en los patrones tanto de espacio y tiempo de la biodiversidad y con ello todo lo que podría implicar en una cascada, un efecto cascada en términos de los servicios ecosistémicos que podríamos esperar de los diferentes ecosistemas. Esto es sumamente importante porque debemos considerar que hoy en día la tasa de extinción que manejamos de especies a nivel mundial es comparable incluso a un evento de extinción, donde generalmente se espera hasta más del 70-75% de pérdida de la biodiversidad. Entonces, esto hace necesario generar estudios que nos permitan entender cómo se están comportando las especies con estas variaciones climáticas y generar estrategias que permitan desarrollar programas de conservación y protección a largo plazo. Ahora, ¿cómo podemos estudiar esto? Justamente el análisis de las distribuciones de estos organismos representa el primer paso y la herramienta más útil para la generación de hipótesis y predicciones sobre cómo las especies podrían estarse comportando ante las variaciones climáticas, sobre todo porque este análisis permite generar análisis biogeográfico y filogenético de las poblaciones para entender cómo se está dando el comportamiento o cuáles son las posibles dinámicas poblacionales de respuesta que tendrían estas especies ante las perturbaciones. Ahora, seguro preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con conservación? Particularmente debemos recordar que conservación tiene como objetivo principal proteger y preservar la biodiversidad. Soy de la escuela que cree que lamentablemente nosotros no podemos proteger algo que no conocemos. Entonces, para eso, para lograr la meta de conservar y proteger toda nuestra biodiversidad, indudablemente es necesario conocer el origen y la historia evolutiva de los organismos, describir sus atributos ecológicos, entender cuáles son sus áreas de presencia y ausencia y por qué se da esos patrones de distribución y sobre todo cómo esas áreas de distribución pueden estar amenazadas o no por algún factor tanto natural como antrópico. Ahora, en todo esto, ¿cuál es el papel de la biogeografía? Primero, definamos biogeografía. En términos generales, es la parte de la ciencia que se encarga de la distribución de los organismos, en entender cómo la historia influye en determinados arreglos particulares para que ciertas especies estén en un lugar y no en otro, y sobre todo analiza las causas de ese posible arreglo. La biogeografía permite un sinfín de herramientas que nos ayudan a entender estos patrones de distribución de los organismos. La más básica, que quizás es con la que más me siento identificado en el trabajo, es la parte de la aerografía, que precisamente se carga del estudio de la distribución de los taxones, explicando el por qué están en determinados lugares y por qué no. Y podemos llevarlo a casos mucho más complejos, como la aplicación de la biogeografía filogenética, molecular o la filogeografía, que en principio estudia los procesos que gobiernan la distribución de los linajes evolutivos y analiza el porqué de la causa histórica de esa variación entre los linajes o las especies que se van originando. Ahora, también recordemos que justamente con la biogeografía logramos establecer relaciones entre las distribuciones de las áreas, los patrones de distribución de las especies, entendiendo de esta forma por qué se dan condiciones donde dos especies no comparten esos rangos de distribución o
el gradiente que puede existir sobre el cual las especies pueden converger o coincidir espacialmente en los patrones de distribución. En esto lo llamamos alopatría y simpatría en diferentes grados de congruencia. Este análisis permite a su vez identificar áreas de endemismo, que particularmente son áreas donde ciertos grupos taxonómicos determinados comparten y convergen dado el compartir una historia evolutiva en común. Este tipo de análisis generalmente nos permite identificar al nivel de la superficie áreas prioritarias de conservación, porque estaríamos hablando de sitios de una historia evolutiva única que solamente se pueden encontrar en determinados sitios, y si se llegasen a perder, pues estaríamos perdiendo toda la información evolutiva y ecológica que con ello se conlleva. Ahora, esto es sumamente importante porque tenemos que considerar ciertas características particulares, tanto en los estudios biogeográficos como en la conservación. El primero de ellos es que los ecosistemas no son estáticos, tienen dinámica, tanto en tiempo como en espacio. Por eso, todos los esfuerzos de conservación deben siempre ser considerados con base a las respuestas probables que tendrían los ecosistemas y las especies que en ellos habitan ante escenarios de perturbación. Además, el efecto de ciertos impactos, como el del cambio climático, no son uniformes a lo largo de toda la superficie terrestre. Entonces, necesitamos entender cómo se pueden dar esos comportamientos entre las especies y sus hábitats para precisamente tener pistas hacia qué futuros impactos podríamos estar esperando y de esta manera enfocar los esfuerzos. Además, una temática que ha sido desarrollada en los últimos años es que precisamente la identificación de áreas climáticamente estables a lo largo del tiempo permitiría identificar áreas donde enfocar los esfuerzos de conservación, principalmente porque si coincidimos o tenemos datos concordantes entre la estabilidad climática, la diversidad genética y patrones de distribución de las especies, podríamos estar llamando lo que en geografía muchas veces referimos como áreas de refugio, que posiblemente podrían ser consideradas como prioridades de conservación. Ahora, sabiendo ya el contexto de por qué es importante empezar a considerar todos estos factores, me voy a permitir presentarles alrededor de 3-4 casos de los resultados principales que hemos obtenido en los últimos años de estudio. Particularmente para estudiar la biodiversidad del bosque seco, nosotros nos hemos enfocado como zoólogos en la parte de la avifauna. Entonces, realmente los próximos minutos de la presentación es simplemente decirles cómo lo hicimos y por qué lo hicimos, pero particularmente y quizás lo más importante es qué aprendimos de cada caso. La primera pregunta que nos establecimos en estos estudios, que fue parte de mi tesis doctoral, es, pues, si queremos proteger la avifauna del bosque seco y entender los patrones que en ello involucra, pues, ¿cuál es la avifauna del bosque seco? Porque realmente no teníamos un listado actualizado. Entonces, con la colaboración de un grupo de investigadores que estuvo asesorando mi proyecto doctoral, que, dicho de paso, es una de las ventajas de la bibliografía, conocer gente, dirían los mexicanos, chida, que te apoya y te impulsa a desarrollar este tipo de proyectos, nos establecimos unas primeras preguntas, que era, bueno, ¿cuáles son los patrones espaciales de riqueza de las especies de ave en el bosque seco? Y esos patrones, ¿qué condiciones ecológicas y de historia evolutiva involucran para que se haya dado esa conformación a lo largo del continente? De ahí salieron 2 artículos que aquí les dejo los datos de las publicaciones por si quieren consultarlos e indagar un poco más a detalle, que realmente lo que están haciendo desde 2 puntos de vista, uno ecológico y uno histórico, es describir cómo se da la conformación de las comunidades de avifauna a lo largo del continente. Precisamente uno de estos artículos contó con la asesoría de la doctora Tania Escalante, que fue una de las primeras personas invitadas a estas charlas. Ahora, ¿cómo hicimos esto? Porque estamos hablando de un estudio de todo el continente, de toda la avifauna, de un lugar que se decía por sí que era altamente rico en especies. Pues sencillamente nos enfocamos por un tiempo en compilar toda la información existente, tanto en museos como en gacetas digitales como el Cicolombia, el GBIF y otros, de los registros que estaban siendo reportados de especies dentro de la zona de distribución del bosque seco neotropical. De ahí sacamos un listado, empezamos a hacer
lo que se llaman modelos de distribución de especies o modelos de distribución potencial, y generamos para cada especie que pudimos, de acuerdo a una validación estadística, modelos espaciales o mapas que nos decían dónde potencialmente podrían estar las condiciones donde las especies podrían subsistir o vivir y dónde no. Con esos mapas, que eran alrededor de 1300, hicimos unos análisis espaciales. El primer artículo, que es el que describe la comunidad ecológica de las avifauna, está basado en aplicar índice de diversidad beta, sabiendo para cada sitio qué especies están y qué no, pues establecimos un patrón que me permita describir o establecer las comunidades que definen a esa avifauna. Y el otro es un análisis de endemismo, un análisis de parsimonia de endemismo, que me permite identificar áreas con historia evolutiva común y establecer especiales áreas de endemismo para esa avifauna. ¿Qué aprendimos de este primer enfoque de los estudios? Pues primero logramos establecer unos mapas que nos hablan acerca de los patrones de riqueza de las especies a nivel continental. El primer mapa del lado izquierdo, la de la letra A, muestra cómo se da la congregación o la agrupación de las 1300 especies a nivel continental. Entonces podemos observar que hay sitios que son los de menos riqueza, que tienen en promedio menos de 60 especies, que es el color amarillo claro, y hay sitios donde se puede conseguir una alta concentración de especies, siendo los valores máximos entre 360 y 365 especies por cada localidad. O sea, 365 aves diferentes para ese sitio a lo largo del continente. El lado B de los mapas lo que nos está mostrando es cómo se da ese patrón de riqueza, pero si consideramos solamente aquellas especies que son altamente asociadas al bosque seco. Una característica particular del bosque seco es que, como es un bosque de transición o de senescencia donde se pierden las hojas en la época de sequía, debemos recordar que las especies animales tienen la capacidad de moverse. Entonces, cuando se dan esas épocas de sequía, buscan desplazarse a sitios con mejores condiciones en temas de precipitación o disponibilidad de agua. Entonces, en el bosque seco se da un alto intercambio entre la avifauna que de por sí vive ahí con los ecosistemas colindantes. Entonces, tuvimos que hacer ese análisis separando lo que es las 1300 especies que históricamente se han reportado como de alguna manera usan el bosque seco y aquellas que eran alrededor de 560 especies que son altamente asociadas y que su permanencia a lo largo del año está más vinculada a este tipo de ecosistema que a cualquier otro. Ahora fíjense que, a diferencia del mapa A, este mapa lo que nos está mostrando es que las zonas que tienen especies únicas, altamente asociadas a este bosque, no coinciden precisamente con aquellos sitios de mayor riqueza si consideramos toda la avifauna. En este caso podemos ver que México, sobre todo la costa occidental, Ecuador, la parte de Caatinga que está en el este de Brasil, y la zona sur en la zona de Misiones, son los sitios donde hay una mayor concentración de especies de aves altamente asociadas a este tipo de ecosistemas. También, en temas políticos, pudimos establecer cuáles son los países a nivel continental que tienen mayor concentración de especies que utilizan este tipo de bosque. Si bien las especies no respetan ningún tema de límites políticos entre países, esto es importante porque al final la toma de decisiones en conservación se basan en políticas nacionales. Entonces, esta información es importante y lo vamos a ver más adelante en la toma de decisión que puede afectar la conservación del bosque seco para determinados países de acuerdo a nuestros análisis de priorización. Adicionalmente a ese mapa de riqueza, pudimos hacer un análisis que nos muestra que generalmente los valores de mayor riqueza para las especies del bosque seco, a diferencia de otro tipo de ecosistema como históricamente ha sido reportado, no se encuentran en la zona más cercana al Ecuador. Aquí, contrariamente, las zonas de mayor riqueza, y lo podemos observar al ver el mapa de endemismo y de riqueza total, se encuentran propiamente en los extremos opuestos, o sea, al norte del continente y al sur. Esto tiene que ver más que todo con la historia evolutiva y la forma de congregarse las especies a lo largo de la historia. A partir de esos análisis, pues establecimos un análisis de macroecología que lo que me permite es ver para cada sitio la composición de especies que están reportadas para ese sitio, y entonces agrupamos aquellos sitios que son muy parecidos y los separamos de aquellos sitios que por diferentes condiciones
presentan estructuras de avifauna diferentes entre sí. Entonces, ese análisis nos permitió a nosotros identificar 12 comunidades a lo largo de la distribución del bosque seco, que es lo que está representando este mapa. Ponerlo aquí. ¿Qué es lo que está representando este mapa? Al ver cada uno de los colores representa cada una de esas comunidades únicas que define el análisis. Pero además también nos permite ver qué tan afín son o no a lo largo del continente. Entonces, parte de este resultado nos muestra que a nivel continental deberíamos estar hablando de dos grandes grupos. El grupo del norte, que está conformado por el Caribe, el oeste de México y todo Centroamérica, y el grupo del sur, que estaría conformado en esencia por todas las zonas de la parte de Sudamérica. Aunque la zona del norte de Colombia y de Venezuela típicamente sale como un grupo aparte que coincide con la información proporcionada en estudios de esta misma índole con plantas, asociando más que todo este hecho a la afinidad que hay en intercambio de especies entre el norte de Sudamérica con Centroamérica, que es la zona más próxima. Los análisis lo que nos están mostrando que propiamente es fácil identificar comunidades particulares de aves a lo largo del continente y que en términos de similitud o disimilitud de especies son claramente diferenciadas, que nos da una primera pista hacia dónde empezar a enfocar los esfuerzos de conservación, porque lo que nos está proporcionando una información sobre que a nivel continental la avifauna no es común o no es igual en todo el continente. O sea, cada región tiene una biodiversidad particular. En este sentido, podemos ver que incluso para cada zona podemos calcular cuál es la cantidad de especies únicas que solo se encuentra ahí y no en ninguna otra parte del continente. En este caso vemos que lo que es las islas del Caribe, el Caribe de Colombia y Venezuela y la zona de Caatinga en Brasil, son las zonas que tienen mayor porcentaje de especies únicas de esa zona, que no, o sea, en otras palabras, no se pueden conseguir en otra localidad. Además, a partir de esa composición podemos empezar a establecer, ok, ya sabemos que son diferentes, pero de alguna forma podrían parecerse un poco, o habría algo que nos indique que ciertas especies se pueden compartir entre las localidades. Pues sí, establecemos simplemente el análisis de Betacin en este sentido, y lo que podemos observar en este análisis es que toda la zona del suroeste de los valles de Perú y Bolivia, el pie andino de Bolivia, los bosques del Chiquitano, la región de Misiones de Argentina y Paraguay y Uruguay, y la Caatinga brasileña, son zonas que comparten mucha especies, o sea, tienen mucha afinidad. Esto coincide con algunas hipótesis que se han planteado desde el punto de vista de las plantas que sugieren que históricamente estas zonas han estado conectadas a lo largo del tiempo y por eso hay una gran afinidad de especies entre ellas o intercambio de estos organismos. Esto coincide propiamente con el análisis de endemismo que hicimos, donde se nos muestra que en términos generales podríamos hablar de 4 grandes regiones, si separamos la historia que nos cuenta la parte de Baja California en el noroeste de México, pero que tiene mucho que ver con la afinidad neártica que tiene esta región, pero igual nos muestra que podemos dividir el continente en 2 grandes regiones, el norte y el sur, donde el norte estaría formado más que todo por Mesoamérica y la región del Caribe, en las islas, y el sur de Sudamérica, que estaría conformado por todas las regiones de este lugar. Salvo, a diferencia del primer caso, aquí podríamos ver que en términos evolutivos o de historia común, la región de Chiquitanos, Misiones y Caatinga, a diferencia del análisis anterior que era ecológico, aquí se nos muestra como un solo grupo. Lo que confirma o empieza a dar soporte a esa idea de la región o lo que se llama el arco del Pleistoceno, que implica que esta zona en la parte o en los tiempos del máximo glacial estuvieron conectadas entre sí y por eso se da el intercambio de la avifauna, de las especies tanto de plantas como de animales. Entonces, en términos generales, ¿qué empezamos a aprender con estos resultados? Pues primero que existe un claro patrón de aislamiento geográfico entre los bosques y la avifauna que conforma estos bosques. Esto puede ser ocasionado por diversos episodios de evolución durante el periodo cuaternario, como lo referencian algunos autores.
La composición de las especies, en el grado de que sean diferentes o algunas puedan compartir especies, simplemente se debe tanto a una mezcla tanto de procesos de dispersión como de vicarianza a lo largo del continente. Una cosa en términos evolutivos que nos permite también ver este resultado, sobre todo obtener patrones tan aislados, es que refuta la idea de que posiblemente en el tiempo glacial pasado, estos bosques pudieron estar comunicados entre sí, algunos o la mayoría de ellos, por lo cual la biota pudo haber sido intercambiada y más o menos pensar que era una biota común a lo largo del continente. Obviamente, la amplia distribución o fragmentación que hay en la distribución de los bosques implica o sugiere que puede haber un alto grado de endemismo. Prueba de ello es precisamente la identificación de las áreas como lo hemos conseguido. Y en términos generales podemos observar que de las 1.300 especies, solo menos del 3%, o sea, 35 especies, son compartidas a lo largo de los 12 grupos en todo el continente. Esto también se muestra en el hecho de que tenemos alrededor del 23% de las especies que son compartidas, o sea, que están presentes en un solo núcleo o una sola región, y alrededor del 38% que son compartidas entre 2 y 3 núcleos, pero que estos núcleos precisamente son los más próximos entre sí. Como ya les dije, esto obviamente en el caso de las especies compartidas en algunos núcleos, sobre todo en las Misiones y Caatinga, da soporte a la hipótesis del arco pleistocénico. Y como en términos generales, pues esto, además de mostrar que hay un claro patrón de dos grupos, el norte y el sur, estamos hablando también de la presencia de diversas barreras geográficas y ecológicas que contribuyen a los procesos de divergencia o de separación de la avifauna, tales como la placa del Caribe, el istmo de Tehuantepec, la falla de la depresión de Nicaragua, el mismo Chocó colombiano entre Colombia y Ecuador, o incluso la misma Amazonía, sin contar también el gran efecto barrera que puede tener la cordillera andina, sobre todo los valles interandinos. Ahora, la segunda pregunta que nos planteamos, ok, si ya sabemos esta historia evolutiva y ecológica de los bosques secos y de su avifauna, ¿qué podemos esperar entonces con cambio climático? Para ello, con otro investigador, que en este caso es Andrés Lira, un muy buen amigo, establecimos unas preguntas que estaban enfocadas más que todo a entender cómo los patrones de diversidad, entiéndase diversidad en este caso, riqueza de especies por sitio, podrían cambiar para el futuro con los escenarios de cambio climático. En este sentido, nuestra prioridad en la pregunta era tratar de entender, primero, si se iba a dar un proceso de homogenización o de heterogenización biótica. Entiéndase el primero como el proceso donde toda la fauna o toda la biota de un lugar tiende a ser igual, o sea, perdemos diversidad. Y heterogenización son procesos que parecieran favorecer al aumentar la riqueza o la diferenciación de especies a lo largo de una zona. Además de eso, necesitábamos ver cuál era el papel de las áreas protegidas en este término. O sea, si perdíamos especies y se daba una homogenización, las áreas protegidas podrían evitar en su zona que esto ocurriera, las especies estarían desplazándose ahí para congregarse y tener mayor diversidad, o qué historia nos podrían estar contando. La forma de hacerlo, pues utilizando la misma base de datos que ya habíamos construido con algunas actualizaciones, establecimos los modelos de distribución, pero ahora utilizamos la herramienta de modelos de nicho ecológico para ver cómo las condiciones del nicho ecológico de las especies podrían desplazarse o cambiarse a lo largo de la geografía. En este caso simplemente hicimos análisis de diversidad beta para ver cómo esos patrones de congregación de especies podrían cambiarse para los años 2050 y 2070. En este caso consideramos dos escenarios, uno optimista y uno pesimista, para tratar de evaluar diferentes hipótesis sobre qué tan bien o qué tan mal les podría ir a las especies. Además también consideramos escenarios de dispersión, o como nosotros llamamos de escenarios de dispersión, que realmente lo que consiste es en darle a cada especie la posibilidad de explorar un determinado espacio en la geografía de acuerdo a su capacidad, en este caso de las aves, de vuelo o de desplazamiento, y ese sería el caso de dispersión. Y el escenario de no dispersión es que no, pues las especies solo van a poder permanecer en el futuro justo en las mismas áreas que hoy en el presente están usando. O sea que si para el futuro lo que hoy usan ya no existe, pues la especie no va a poder invadir nuevos lugares o colonizar nuevos lugares, entonces tendría que abstenerse a quedarse solo en lo que esté disponible.
¿Qué aprendimos en términos generales? Bueno, a diferencia del primer estudio, en este caso ya nos centramos en estudiar solamente la bifauna por temas logísticos y de tiempo, en la bifauna distribuida en la parte norte del continente, o sea, desde Ecuador, Colombia y Mesoamérica y el Caribe. Esto incluyó más o menos 719 especies. Entonces, en términos generales, entendimos que hay una beta más o menos alta en comparación con otros ecosistemas, que es de 3.96, que por cada sitio a lo largo del continente se puede establecer un promedio de 182 especies y que esta riqueza es muy disimilar, o sea, no es compartida la riqueza de especies o las especies que hay en cada sitio no se comparte con los sitios colindantes o cercanos. En términos generales podemos observar que al menos en el caso de Colombia y Venezuela, la mayoría de la zona presenta grandes cantidades de riqueza de especies, pero estas especies tienen rango de distribución muy pequeños. Caso contrario, por ejemplo, en la costa oeste de México, donde vemos que aunque tienen menos especies comparado a Colombia y Venezuela, las especies de esta zona tienden amplia distribución, o sea, empiezan o tienden a ocupar la mayor cantidad de espacio dentro de este polígono de la región. Ahora, cuando vemos los mapas de riqueza en el escenario de cambio climático, como les dije, tenemos 2 años, 2050 y 2070, y para cada uno escenarios de RCP, el 4.5, y pesimista, que sería el 8.5, vemos que los patrones de distribución de riqueza de estas especies esperadas pues van a cambiar. Caso particular, el de Yucatán, donde observamos que incluso a lo largo del tiempo la zona deja de ser cada vez más roja para volverse cada vez más verde. Esto implica que hay potencial pérdida en las distribuciones de las áreas, en las áreas de distribución de las especies. La gráfica de barra lo que nos está mostrando es que en proporción, para el número de especies que estamos estudiando, hay un determinado grupo que pierde 25%, entre 0 y 25% de área, entre 25 y 50% o más del 50%, que serían los colores grises dentro de las barras. Por el contrario, como estamos considerando en esta gráfica el caso de dispersión, podemos ver que en negro se muestran cuáles serían las especies que en teoría o probablemente podrían verse beneficiadas ante estos cambios de escenario climático. Si se dan cuenta, las proporciones gris y negro pues son muy contrastantes. La mayoría de las especies tienden a perder área de potencial de distribución en el futuro. Si lo vemos en términos numéricos, pues tanto para el escenario de dispersión como el escenario de no dispersión, los resultados son muy concluyentes y coincidentes. Primer resultado general, por sitio vamos a perder número de especies reportadas. O sea, los sitios hoy en día tienen más especies en promedio que lo que se reporta en el futuro. O sea, estamos perdiendo para cada localidad algún número o probablemente estaríamos perdiendo algún número de especies a lo largo del tiempo por efecto del cambio climático. Pero además, que es algo sumamente llamativo, la diferencia entre los sitios va a ser mayor. O sea, además de que estoy perdiendo riqueza para cada localidad a lo largo de la región de Colombia-Venezuela va a ser en el futuro, o podría ser en el futuro, mucho más diferente de lo que hoy es con respecto al resto del continente. O sea, en este sentido, estamos hablando de que cada región se va a volver aún más particular o aún más única en términos de riqueza de especie o de especies que la componen. En términos generales, pues también podemos observar que un efecto directo del cambio climático es que en promedio casi todas las especies, no importa que sean especies ampliamente distribuidas, de pequeños rangos de distribución o de rangos más o menos intermedios, en promedio todas pierden áreas potenciales de distribución en escenarios de cambio climático futuro. Esto es mucho más grave si consideramos que las especies no podrían tener capacidad de dispersión. Entonces, no importa si el escenario es bueno o malo, si las especies se mueven o no, el efecto aparentemente probable que estaríamos esperando es que estas especies van a perder área de distribución y potencialmente, según muestra la tabla en la parte de pérdida de especies, podríamos estar perdiendo especies por sitio con un número relativamente alto. En el mejor de los escenarios estaríamos hablando de posible pérdida para 6 especies y en el peor hasta de 29.
Además, un resultado que nos muestran nuestros análisis es que típicamente las especies que hoy en día están categorizadas como amenazadas y además tienen alto grado de asociación con los bosques secos son las que ante cambio climático se van a ver mayormente afectadas. Esto además lo podemos ver en términos regionales, o sea, si ya el análisis histórico nos muestra que la biografía histórica del bosque seco nos concluyó de que cada región a lo largo del continente es única y particular, entonces estos análisis de riqueza y pérdida podemos hacerlos también para cada región en particular. Los primeros resultados los hablábamos en términos generales. Pero ahora viéndolo de forma regional o para cada una de estas regiones que estábamos estudiando, podemos observar que para todas el escenario más esperado es que se van potencialmente a perder especies. En este sentido, pensando que el perder áreas de distribución implica perder a los organismos en el futuro. Pero no obstante, en el futuro, algo que está pasando también es que algunas especies, sobre todo en determinadas regiones, van a perder muchas áreas de distribución, pero en otras, algunas especies van a ganar. Entonces, en este sentido, la región del Caribe, de Yucatán y de la costa caribeña de Colombia y Venezuela, que son las regiones que están marcadas en los cuadros verdes, lo que nos están diciendo es que en esas regiones, además de que estás perdiendo especies, también algunas especies están ganando capacidad para ampliar su área de distribución y por ello están colonizando nuevos lugares. Esto es una de las cosas que nos llamaba la atención de estudiar porque esto es un indicativo de potencial homogenización de la biota. Es decir, estás perdiendo diversidad y lo que te queda es lo que está colonizando toda la región. Entonces, para toda el área Caribe estaríamos esperando más o menos la misma biodiversidad en toda la región, cuando históricamente no ha sido así. Ahora, esto entonces nos estaría indicando que hay un efecto positivo de cambio climático, porque además estamos viendo que las regiones entre sí se están diferenciando más, o sea, la riqueza está, la diversidad o la diferencia entre diversidad está aumentando. Pues no. Y trataré de explicar esto muy brevemente con este diagrama. Pensemos que tenemos 3 localidades, A, B y C. Para cada una vemos los rangos de distribución de estas 4 especies. Algunas se comparten entre todas las localidades y algunas solo entre 2 o, aunque no está el caso, solamente podría estar en una. Lo que los resultados nos están diciendo es que ante el cambio climático, los patrones de distribución por especie podrían verse modificados. En este sentido, para el escenario o la localidad A, vemos que comparado al pasado, la riqueza de especie y su particularidad se mantiene. Tiene exactamente las mismas 3 especies que estaban reportadas anteriormente. Caso contrario, para el C, aquí el cambio en el largo de la distribución de la especie de color naranja hizo que incluso llegara una nueva especie a colonizar un determinado área. En este sentido, la riqueza y la diversidad está cambiando en comparación al pasado y en comparación a la región A y B. Pero caso contrario sería B, donde vemos que se perdieron especies y solo queda una, que está compartida con la mayoría de las regiones. Pero en este caso, con este ejemplo, podemos ver que tenemos una región donde no hay modificación en términos de riqueza y diversidad de las especies, otra donde la diversidad se ve aumentada y esta zona tiende a diferenciarse aún más de lo demás, pero además tenemos una tercera zona donde se está dando un proceso de homogenización, es decir, estamos perdiendo especies y también capacidad ecológica dentro de ese ecosistema, porque al final cada especie está cumpliendo una función determinada y esto podría estar afectando la integridad de los ecosistemas. Otro aspecto sumamente importante es que este efecto no es aislado de las áreas protegidas. Los mismos resultados que se consiguió en términos generales para toda la distribución del bosque seco se encuentran igual dentro de las áreas protegidas actualmente existentes. Esto es sumamente llamativo o tristemente llamativo porque lo que nos está diciendo es que ante cambio climático en el futuro potencialmente las áreas protegidas también van a sufrir pérdida de especies, disminución en los rangos de distribución de los organismos y por lo tanto, pues en términos generales parecieran que no están siendo muy efectivas para el futuro. En términos generales, las tristes conclusiones que nos permitió ver este trabajo es que más del 75% de las especies posiblemente se van a ver afectadas por los cambios de áreas de idoneidad climática en el futuro
Esto va a cambiar los ensambles ecológicos. Además, en términos generales, las especies van a dejar de estar hasta un 3% en promedio utilizando lo que hoy es bosque seco y se van a desplazar a otras regiones en busca de nuevas condiciones o de las condiciones idóneas donde siempre han vivido. La pregunta si era homogenización o heterogenización, pues al final queda casi que sin responder porque realmente es un proceso no uniforme donde ambas cosas se pueden observar. Esto coincide con los resultados reportados para la biota tanto de alta montaña y que se espera para como efecto del cambio climático en este siglo XXI, pero además también coincide con los pocos trabajos que existen sobre biota de baja montaña o de tierras bajas, donde igualmente se habla de un proceso de heterogenización de la biota. No obstante, es importante considerar algo. Como vimos en el ejemplo de las áreas de distribución compartida no entre especies, el hecho de que hoy o nuestros análisis estén hablando sobre un posible proceso de heterogenización, es decir, que aumenta la diferenciación entre la avifauna y en términos generales podríamos entender como que ahora va a haber más diversidad, aunque ya vimos que no es necesariamente cierto, no implica que el bosque no va a estar en peligro de una homogenización en el futuro. Algunos autores han dicho que como lo que está ocurriendo en heterogenización es precisamente extinciones locales de los organismos en determinadas zonas, esto simplemente es un preámbulo, un prólogo de un final, de una crónica anunciada. O sea, ahorita estamos en un proceso de heterogenización, pero a corto o mediano plazo, luego de este proceso, entraremos sin duda a un proceso de homogenización, porque realmente ya no va a haber más área que perder. Entonces, todas las especies, sobre todo las estrictamente asociadas al bosque o las ampliamente las muy restringidas geográficamente, se van a perder y lo que quedará pues va a ser único para toda la zona de distribución. Ahora, pues algunos seguro dirán, bueno, pero son estimaciones. O sea, al final pues podemos pensar que puede darse o no estas predicciones o que las especies, cosas que no hemos considerado como capacidad adaptativa a corto plazo de los organismos, se despierte y las especies puedan subsistir en estas condiciones cambiantes, o por el contrario, las áreas protegidas realmente sí van a ser efectivas en el bosque seco. Entonces, a raíz de estos trabajos a lo largo del tiempo nos generamos también unas preguntas enfocadas a qué pasa hoy en día con las áreas protegidas en el bosque seco y el nivel de efectividad que tiene o no para representar la biodiversidad del ecosistema. Entonces de ahí salió otro artículo que está disponible en línea que propiamente se enfoca en responder esta pregunta. ¿Cuáles son los valores de representatividad de especies que hay dentro de las áreas protegidas para el tema de avifauna del bosque seco? Y en vista de los resultados obtenidos, pues cuáles son las potenciales áreas que podemos identificar como complementarias de conservación para proteger esta avifauna a largo plazo. En este caso, sí, el estudio sí fue a nivel continental. Consideramos solamente especies muy asociadas al bosque seco de gran medida. En este caso utilizamos 695 especies. Utilizamos la información existente de las áreas protegidas que hoy existen en el continente, con la salvedad que para este estudio consideramos todas las categorías posibles, incluso áreas de manejo, reservas forestales o de biosfera, porque precisamente son de la mayor cantidad de áreas que existen en este tipo de ecosistemas. Porque hay que recordar que este ecosistema está altamente fragmentado y es muy utilizado por temas de madera y agricultura. Entonces, en muchas de las áreas a lo largo del continente se han establecido ya programas como las reservas de biosfera para promover un uso sustentable y responsable de los recursos, pero que a la vez ayude a la conservación de los organismos. En términos generales, para medir la efectividad de estas áreas protegidas, nos guiamos por las metas establecidas en recién caducas, por decirles de algún modo, las metas de Aichi, que implica que la meta de lo que los países hemos absorbido o adquirido en términos generales es lograr proteger al menos el 17% de la biodiversidad. En este caso, lo que estamos haciendo es tratar que un área protegida va a ser efectiva cuando al menos represente o incluya el 17% de las áreas de distribución de las especies. Un tema sumamente importante a considerar, que lo podrían ver a detalle en los artículos, si están interesados para leerlo, es que hablamos de 1.300 especies a lo largo de la distribución del bosque seco, pero
realmente ni el 10% de las especies hoy en día son categorizadas como amenazadas o altamente amenazadas por la IUCN, algo que es totalmente contrastante porque precisamente el bosque seco es uno de los ecosistemas más amenazados a nivel mundial. Entonces esto ya de por sí nos está dando un indicio de que posiblemente las categorías deberían empezarse a revisar para generar una información y un listado actualizado de la condición de estas especies. En términos generales, lo que aprendimos con este trabajo es que hoy en día, en promedio, de acuerdo a las clasificaciones de algunos autores, el bosque seco solamente incluye un 8.5-8.4% de su distribución dentro de áreas protegidas de cualquier categoría a nivel continental. Esas áreas protegidas representan en promedio menos del 10% de las áreas de distribución de las especies. Pero además hay algo sumamente curioso. Para más del 77% de las especies que son consideradas como prioritarias, entiéndase en este sentido prioritaria, a especies altamente asociadas al bosque seco y además categorizadas como en peligro de extinción, todas tienen en promedio menos del 10% de la distribución dentro de estas áreas protegidas. Es decir, nuestro sistema actual, aún incluyendo áreas de manejo y de uso social, no llega al 10% de protección de distribución de las especies, incluso aquellas que son endémicas y altamente amenazadas por la situación. En términos generales, casi el 20% de estas especies, de las casi 700 analizadas, tienen menos del 5% de distribución dentro de los sistemas actuales de áreas protegidas. Entonces, utilizando unos programas de selección de áreas de acuerdo a criterios de priorización, en términos de cuáles especies están, cómo se congregan, qué tan particulares son o no a lo largo del continente, la existencia ya de estas áreas protegidas, factores como deforestación, uso del suelo y el grado de la huella humana a lo largo del continente, establecimos una priorización tanto para la avifauna total, que en este caso serían 700 especies, como para la avifauna de las especies más prioritarias, que como yo les dije, eran las especies altamente amenazadas y altamente asociadas al bosque seco. Hicimos un consenso de esos dos resultados, que es lo que está mostrando la gráfica. En colores verdes vemos las áreas protegidas que hoy existen, en amarillo o en rojo algunas de las dos soluciones, ya sea para todas las especies o las áreas prioritarias, y en azul aquellas zonas que son consenso entre los dos criterios. Fíjense que llama mucho la atención el caso particular de Ecuador y Perú, sobre todo la región tumbesina y el Pacífico ecuatoriano, donde casi toda la zona de bosque seco se pinta para los dos tipos de análisis como prioritarias de conservación. Otras áreas de menor extensión están localizadas tanto en Caatinga como en el Caribe colombo venezolano e incluso en el pie andino de Bolivia. Ahora, bueno, esas áreas que estamos proponiendo en color azul como potenciales áreas para integrar en la conservación de las especies, ¿qué tan representativas estarían siendo entonces? La gráfica lo que nos está mostrando es que si establecemos el grado de protección en un mínimo de 17%, considerando nuestros resultados, el grado de protección en promedio casi que se triplica. O sea, considerando las áreas protegidas actuales, más esas áreas complementarias en color azul que estamos sugiriendo, estaríamos llegando a proteger más del 36% del rango de distribución de las especies, incluso más del 60% para las especies altamente prioritarias o altamente amenazadas y endémicas del bosque seco. Esto es un momento importante porque, bueno, en esfuerzo implica casi duplicar lo que hoy existe en áreas protegidas en el bosque seco, pero estaríamos cuadriplicando los resultados en temas de conservación. Y además no solamente lo vemos como en términos de promedio, sino que veamos que incluso la cantidad de especies que van a tener mayor cantidad de área de distribución protegida cambia totalmente si comparamos lo que hoy tenemos como área protegida y lo que esperaríamos con este sistema de priorización que estamos proponiendo. Ahora, y es otra, de nuevo, volvemos a la parte de la biogeografía. Recuerden que nuestros primeros análisis nos muestra que cada región es particular. Entonces, a partir de ahí podemos hacer los análisis de forma regional o incluso nacionales para ver cómo cada país o cada conjunto de países que conforman esa región realmente están protegiendo a la avifauna endémica o única de esa región.
Entonces podemos ver que en el escenario general, salvo el caso del bosque chiquitano, todas las áreas protegidas existentes hoy en día tienen muy poco grado de representatividad de las especies, pero considerando este sistema de priorización que estamos mostrando en el análisis, estaríamos protegiendo igual que en términos generales más del doble o el triple de la distribución actualmente considerada en los sistemas. Entonces es un momento importante porque si ya sabemos que cada región tiene especies endémicas o particulares o exclusivas, como queramos llamarlo, a esas regiones, entonces los países que conforman esas regiones deberían empezar a unir esfuerzos para proteger esa biodiversidad, que es única de ellos. Entonces, en términos generales, lo que empezamos a aprender es que si bien las áreas protegidas son invaluables y presentan o proporcionan un servicio muy importante para la conservación de esta biodiversidad, realmente nos quedamos cortos. Entonces, es necesario empezar a considerar toda la información, incluyendo los escenarios de cambio climático, para identificar esas áreas idóneas donde empezar a orientar los esfuerzos y que las políticas públicas empiecen a aplicar. Una reflexión que también vimos de este trabajo es que al indagar nuestros resultados con las políticas que ya se han ido implementando o no a lo largo del continente, es que en muchos casos, sobre todo en Ecuador y Perú, vimos que lo que nosotros identificamos como áreas prioritarias para conservación, en algunas zonas ya han sido consideradas e incluso han establecido reservas de biosfera, que al final creo que es el escenario que debemos manejar para que la comunidad haga un uso sustentable y responsable de los recursos, pero además ayude a la conservación de los organismos. Indudablemente, todos estos resultados, tanto en términos del pasado, del presente y del futuro, implican desafíos muy complejos en términos de políticas para conservación, pero eso sí, nos empiezan a definir cuáles son las áreas prioritarias para la protección. En el caso particular, si lo vemos en temas de Ecuador, es sumamente importante considerar que tanto en términos de endemismo de especies, como particularidad de la comunidad, como en esfuerzos de conservación, debemos enfocar posiblemente como prioritario los esfuerzos en esta región, porque la avifauna que existe ahí es altamente amenazada en comparación con el resto de las regiones, pero además presenta endemismos o especies que implican una historia evolutiva única, al igual que el resto, pero que particularmente hoy en día está como más susceptible. No obstante, también es importante considerar que para estos análisis es importante tener en cuenta otro tipo de información que precisamente son las nuevas preguntas que nos estamos realizando y que estamos empezando a abordar. Todo lo que hemos visto en esta presentación pues, está enfocado en el término de riqueza de especie a nivel taxonómico, o sea, de los individuos que puedo ver. Pero también hay otro tipo de diversidad, tanto la funcional, que en sentido general está más relacionado a la función que cumplen esas especies dentro del ecosistema, o las características que tiene que permite que el ecosistema funcione o fluya la energía, como la diversidad filogenética. Entonces, es importante empezar a considerar esta información en los análisis porque podemos tener muchas especies, taxonómicamente hablando, pero posiblemente esas especies compartan mucha historia en común o rasgos funcionales que nos indiquen hacia dónde empezar a enfocar los esfuerzos. Además, una limitante que tiene el estudio, seguro muchas otras, es el hecho de, al menos para el cambio climático, no hemos estado utilizando hasta la fecha análisis de deforestación. Y esto precisamente es una de las principales amenazas que podrían poner a prueba los resultados que estamos dando de heterogeneización biótica, porque al haber menos área para la distribución de las especies, posiblemente ya estaríamos hablando de homogeneización. Poco espacio, pocas especies, y esas especies están distribuidas en los pocos espacios que tienen. Y además, aquí estamos hablando siempre de especies, en el caso particular de las aves, en sus patrones de distribución, pero es interesante, o sería muy interesante considerar en las cuestiones de interacciones o disponibilidad de recursos, porque pues, muchas de estas especies de aves son susceptibles o muy asociadas a determinadas especies de plantas, y ante la existencia o no de esta planta, podría darse o no la existencia de esa ave. O sea, en términos generales, sobre todo en cambio climático, recordemos que las especies no van a responder en bloque, o sea, cada especie va a responder de forma particular. Y si mi especie de ave 1 necesita la planta 1, pero entre cambio climático
toman direcciones opuestas, pues esto podría representar un importante problema en el tema de integridad ecológica para todo lo que es el ecosistema y bueno, y toda la cascada de efectos que puede ocasionar. Y además, pues debemos considerar toda esta información de forma integral para la designación o identificación de áreas protegidas a largo plazo. Para finalizar, solamente quisiera responder la gran pregunta con la que empezamos la exposición. ¿Es importante la biogeografía para la conservación? Pues sí. La conservación biológica sigue siendo una tarea súper compleja y multifactorial, pero hoy más que nunca la biogeografía representa una herramienta vital para la toma de decisiones que pueden tener los diferentes gestores o tomadores de decisiones en gestiones públicas. Sobre todo para nuestros países en Latinoamérica que son tan mega diversos y que implican gran variedad de amenazas afectando a esta biodiversidad. Y bueno, me gustaría terminar agradeciendo al gran número de instituciones y museos y personas, sobre todo los curadores, que ayudaron en la realización de estos proyectos, porque al final su trabajo es sumamente importante y es la base para todos los análisis que realizamos y sin ellos pues no podríamos haber realizado este trabajo. Bueno, David, muchas gracias por tu excelente presentación. ¿Puedes, por favor, dejar de compartir la pantalla, por favor? Voy un momentito. Listo, eso. Muchas gracias. Listo. Bueno, David, vamos a esperar un momento, que siempre hay un lapso de diferencia entre la charla con la presentación de internet, ¿cierto? Entonces, de igual, yo quiero agradecerte porque ha sido una muy buena charla. Creo que el esfuerzo de tu trabajo ha sido arduo. Creo que se nota, ¿no?, el trabajo de tantos años, porque los datos que has tenido pues son datos muy sólidos y datos muy buenos. Bueno, mientras que salimos del desfaz entre la red con el YouTube, pues queda abierto al personal las preguntas. Entonces, aquí estamos esperando entonces. Bueno, la gente siempre es tímida, entonces voy a ir preguntando yo mientras van surgiendo preguntas, ¿no? Oye, es algo que me pareció interesante de tus datos y quería preguntarte si lo habías notado de pronto antes, es que, por ejemplo, los datos de riqueza que inicialmente mostrabas en tu trabajo, se podía observar, por ejemplo, que el área de las Antillas, y las Antillas es el área que tiene un menor número de riqueza, ¿cierto? Según lo que pude ver. Mi pregunta es, obviamente ese número de riqueza puede esperarse debido al aislamiento, pero ese número de riqueza tan bajo no es inverso al número de endemismos. O sea, esas Sí. áreas tienen más número de especies endémicas, sería mi pregunta. Sí, sí, y justo la tabla que les mostré dice exactamente eso. Tienes menos riqueza comparada en términos generales con el continente, pero justamente como es una región altamente aislada, que es mucho más difícil de saltar esa barrera, pues es todo el mar y el océano, es la región donde se presenta mayor grupo de especies endémicas. De hecho, o sea, al final son datos que no presentamos, pero justo con otros colaboradores estamos trabajando en esta parte de integrar los componentes de diversidad filogenética y funcional. Y justo cuando vemos los tres mapas de riqueza taxonómica y diversidad filogenética, Caribe, o las Antillas y el Caribe, nos sale como una zona con pocas especies, pero que evolutivamente implica mayor aislamiento o distancia genética entre esas especies. O sea que ahí estaríamos hablando de gran congregación de especies única y de alto endemismo. Ya. Bueno, acá Carlos Tawada, de la Universidad de Sucre, pregunta, ¿cómo definieron el área de modelamiento para las especies de aves que se encuentran en más de una zona de bosque seco? Bueno,
Esos son detalles que faltan y si revisas los manuscritos podrías verlo. En términos generales, nosotros modelamos a cada especie considerando toda la información de registro. Entonces esto quiere decir, sobre todo las especies que no son propiamente o altamente asociadas a bosque seco, tú consideraste, o nosotros consideramos la información tanto en bosque seco como en los ecosistemas colindantes. Y se daba el caso. Recuerdo muchos ejemplos, por ejemplo, Caatinga, Misiones, Chiquitano y el Pie Andino, que a la vez incluía parte del Cerrado, que es un ecosistema intermedio, la Manta Atlántica y la Amazonía. Entonces tú modelas completo y lo único que haces después es obtener la información para la zona del bosque seco que te interesa y vas a comparar entre regiones de bosque seco. O sea, ya el vacío lo dejas, pero es después del proceso de modelado. Para el modelado tienes que considerar toda la información. Sobre todo, soy de una escuela que cree que para temas de cambio climático lo importante siempre es considerar toda la información de la especie y no solo del área particular que te interesa. Acá Lady Lorena Tencia pregunta, ¿qué es lo que más se debe tener en cuenta al realizar un estudio de biogeografía? Pues son tantas cosas. Esa sí está compleja. Pues mira, particularmente, sobre todo, y no solo para biografía, creo que es para toda investigación científica, siempre realiza la revisión más exhaustiva que puedas de la información existente para tu unidad de estudio, sean especies, sean ecosistemas, sea una región en particular. Porque precisamente esa información, aunque no sea del mismo grupo taxonómico que estás trabajando, es la que te va a dar pistas para entender los patrones que te están dando. Nosotros nos enfocamos particularmente en aves, porque bueno, la mayoría del grupo con el que trabajo, y yo de por sí soy zoólogo en términos generales, o trabajo más con fauna, pero casi no había información sobre aspectos evolutivos o históricos de la avifauna en el bosque. Entonces, mucha de la información que nos ayudó a nosotros a entender estos patrones son con las plantas. De hecho, una de las conclusiones que hemos generado en los diferentes artículos es que aparentemente las aves estuvieron siguiendo el comportamiento de las plantas del bosque seco. Claro, me imagino, sí, las plantas son lo mejor, ¿no? Eso sí, es seguro. Bueno, a ver, no hay más preguntas por acá. Entonces, yo creo que eso es todo por ahora. Normalmente siempre se pregunta un poco más, pero bueno. Bueno, David, muchísimas gracias nuevamente. Te doy el día de hoy por haber aceptado esta invitación a participar en estas charlas o en este webinar en tópicos en biogeografía, organizado por el Grupo de Investigación, Evolución y Sistemática Tropical de la Universidad de Sucre. Y bueno, a todos les había comentado la sesión pasada que el día de hoy, una vez finalizada la charla del doctor David, pues yo iba a dar mi presentación también. Sin embargo, por cuestiones logísticas y de tiempo y demás, pues decidí mejor que nos veíamos el próximo lunes. Nos vamos a ver para hacer la charla. Bueno, acá acaban de hacer otra pregunta. Como te digo, siempre van surgiendo, mientras que me voy despidiendo, salen preguntas, ¿no? Tranquilo, pues yo no tengo planes de salir con esta pandemia, así que... Acá le preguntan, hablabas de áreas protegidas. ¿Tener áreas protegidas no garantiza la pérdida de especie a nivel local? A ver, o sea, una cosa que debes tomar en cuenta, no tanto en términos de escenarios presentes, sino sobre todo en términos de cambio climático, las áreas protegidas siempre van a ser estáticas. O sea, tú tienes un polígono, una extensión que estableces como no tocar o no mover, dependiendo del término de área protegida que estás usando. En este caso también podría ser reserva de biosfera. Pero las especies, ante el cambio ambiental, se van a desplazar. Sobre todo si ese sitio no tiene las condiciones. Entonces, tú no puedes esperar a per se que las especies, ante modificación de climas que no son idóneos para ese organismo, se queden ahí, y mucho menos si no tienen la capacidad de aguantarlo o de soportarlo. Entonces, no necesariamente tener áreas protegidas es un indicativo de conservación. Además, sobre todo en temas de Latinoamérica, seamos sensatos. Podemos tener muchas áreas protegidas, pero es la gestión y el manejo que se da dentro de esas áreas lo que va a garantizar realmente conservar a las especies. Nosotros lo que hemos visto, y sobre todo muchos autores empiezan a manejar ahora, es que si vamos a establecer áreas y estamos en este escenario indudable de cambio climático rápido,
hagamos la designación considerando los escenarios de dónde están hoy y dónde posiblemente pueden estar en el futuro, para que tratemos de conseguir esas zonas climáticamente estables que nos digan dónde establecer el área, porque ahí en teoría tú esperarías que la especie no se vaya o no se pierda. Claro, eso es lo que hoy se está hablando como los famosos relictos climáticos, ¿no? Para conservación o las llamadas también áreas resilientes, ¿no? Ante el O cambio climático climáticamente estable, o o sea, tiene varios climáticamente nombres, estable, pero al sí. final lo que estás tratando es eso, de conseguir un área donde tú sepas que la especie está hoy y posiblemente también va a estar, porque al final recuerden que todo esto es modelo, o sea, es probabilidad de que sí o no, pero bueno, tú esperarías que si ahí no cambian las condiciones, la especie pues podría estar ahí, pero también recuerden, estos modelos, al menos en estos estudios, son climáticos, tienes que tomar en cuenta la deforestación, la tala, o sea, un montón de cosas que también afectan de forma particular a cada especie. Y aunque tengas un área protegida, si esas cosas cambian, pues la especie también se va a ver afectada directamente. Así es. Bueno, David, no siendo más, no te quito más de tu tiempo, no hay más preguntas, no han vuelto a surgir más. Entonces, nuevamente te agradezco por haber estado acompañándonos el día de hoy y los espero el próximo lunes a las 5 de la tarde para estar hablando un poco sobre cómo el efecto o cómo las condiciones climáticas del bosque seco tropical ha moldeado la distribución de las especies de un grupo particular de plantas y les voy a estar hablando un poco sobre los resultados de mi tesis de doctorado en esa charla donde casualmente David pues participó también en una de esas publicaciones que tal vez fue una de las publicaciones que más me gustó de mi tesis de doctorado y ahí les estaré contando un poco el próximo lunes. Entonces les agradezco a todos por habernos acompañado y ya como ya estoy en plan youtuber no se le olvide darle un like al video. Feliz semana para todos. David, muchas gracias. Saludos.